No salí. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar número 24 de la jornada de webinars gratuitos de BDO Dominicana. El tema del día de hoy es gestión de presupuesto y proyecciones en tiempos de grandes retos. Está a cargo del ingeniero Walter Calderón, especialista en proyectos de planeación financiera. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentren, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se estarán respondiendo al final. Ahora damos paso al licenciado Tiberio Piña, director del área de consultoría de BDO Dominicana. Gracias, Vanessa. Buenos días. Gracias de antemano por participar con nosotros en este webinar que reviste de mucha importancia, dada que no estábamos preparados para que nuestras vidas y por ende nuestras empresas sufrieran un cambio tan drástico por la pandemia del COVID-19. Por eso que este tema que vamos a exponer, la gestión del presupuesto en tiempos de grandes retos, es vital. Si queremos facilitar la eficiencia, lograr la cooperación entre todos los departamentos de nuestras organizaciones, promover la estandarización y el control en el flujo de la información, reducir la incertidumbre y lograr una mejora continua, este webinar los ayudará a orientarse en ese sentido. Nuestro conductor expositor será Walter Calderón. Walter es socio y director regional de la firma ICE Consultores. Tiene en su haber más de 14 años de experiencia en el desempeño empresarial. Es especialista en proyectos de planificación. Por otro lado, ICE Consultores es partner de BDO en República Dominicana, con lo que desarrollamos proyectos de consultoría e implementación de EPM o un sistema de gestión de administración del desempeño empresarial. Sin más preámbulo, estamos en manos de Walter. Walter, bienvenido. Muchas gracias, Tiberio, por este espacio para poder compartir alguna información interesante, como mencionabas, en este tiempo de pandemia y de grandes retos, como lo hemos visualizado, ¿no? Todos en este tiempo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Vamos a comenzar con lo que es el contenido. Y bueno, como mencionaba Vanessa, al final las preguntas para poder atenderlas y resolverlas adecuadamente. Bien, entonces, lo primero, revisemos la agenda muy rápidamente. La idea es revisar primero cuáles son esos retos actuales que estamos teniendo hoy en día. Posteriormente, revisar algo de mejores prácticas de presupuesto y proyecciones. Esto es, digamos, 4 componentes principales que uno debería tener en cuenta al momento de establecer presupuesto y proyecciones, pero que pues los hemos olvidado un poquito, ¿no? Y por último, revisar una plataforma tecnológica que nos ayuda precisamente a apalancar todo esto que estamos mencionando. Entonces, lo primero para mencionarles es que a qué retos nos enfrentábamos antes de que apareciera el COVID, ¿no? Entonces, resulta que las compañías estaban siempre enfocadas en temas de resultados. Y para este tema de resultados, nos hacían como grandes requerimientos para ingresos. Entonces decíamos, ok, es que teníamos que tener más ingresos, hay que maximizar los ingresos, ¿cómo hacemos la estrategia para buscar crecer los ingresos? Entonces hacíamos toda una estrategia para poder crecer al nivel de ingresos de la compañía. Por la parte de gastos, se hacía una revisión obviamente de cómo podía
Para el tema del flujo, que siempre ha sido muy importante, saben que en las áreas de tesorería ese es su día a día, estar revisando cómo están las cuentas por cobrar, cómo están las cuentas por pagar, cómo le pago al proveedor más grande que tengo, cómo hago con el cliente más grande que tengo para ir revisando cómo tengo ese flujo. Digamos que el reto en el flujo era siempre mantener una balanza equilibrada, ¿no? Entre las entradas y salidas, contar con el capital necesario, contar con el dinero necesario para poder mover a la compañía. Luego venían las personas y aquí era interesante porque en la medida en que teníamos a veces carta blanca de las gerencias para poder proyectar esos ingresos, entonces decíamos que necesitábamos o teníamos requerimientos de una cantidad de personas y esas personas finalmente entraban a la compañía a apalancar o en teoría a apalancar ese crecimiento que estábamos proyectando, ¿no? Entonces era un reto siempre tener los perfiles adecuados, tener los cargos adecuados, tener los salarios adecuados. Entonces siempre estábamos como pensando en qué tipos de personas íbamos a traer a la compañía que apalancaran correctamente ese crecimiento. Teníamos las inversiones, y aquí habían diferentes tipos de inversiones. En compañías de retail, por ejemplo, era expansión de tiendas en diferentes sectores geográficos, compañías de adquisiciones, ¿no? Entonces decían, vamos a adquirir una nueva planta en otro país y eso era adquisición de una nueva compañía, ¿cierto? Inversiones también basado en organizaciones que tenían mucho flujo de dinero, que generaban un dinero adicional, también mucho por la balanza misma del flujo, dinero adicional e incluso hacían partícipes de mesas de dinero para hacer inversiones en intangibles, bonos, etcétera, ¿no? Y por último, teníamos la tecnología, que esa sí tenía definitivamente diferentes matices. Dependía, algunas empresas lo veían como un tema de gasto, ¿cierto? Entonces ese gasto, si no veían directamente relacionado con la estrategia o no veían materializado cómo se iba a materializar correctamente, pues no lo hacían, no invertían en la tecnología, ¿cierto? Otras personas sí lo veían como una inversión, pero lo estuvieron aplazando por mucho tiempo. Y esto, pues, es parte de lo que vamos a ver, que es uno de los retos actuales. Pero al final, todos estos retos lo teníamos en las organizaciones y el foco siempre estaba en los resultados. Nuestros gerentes presionaban por resultados, la junta presionaba por resultados, los márgenes cómo estábamos. Al final, todo el mundo y todas estas vértices giraban en torno a los resultados. ¿Qué tipos de decisiones tomábamos en este momento? Entonces, como les decía, en geografía vamos a cubrir mayor territorio, vamos a extender un nuevo mercado. En ingresos vamos a duplicar los ingresos, pero ¿cómo lo íbamos a duplicar? Precisamente parte estaba apalancada con un crecimiento, por ejemplo, de geografía. Eso significaba tener nuevos clientes, pero también teníamos unos clientes existentes. Y esos clientes existentes, aunque sabíamos que estaban con nosotros, casi que los dábamos por sentado, ¿no? Que iban a continuar allí con nosotros. Entonces nos enfocábamos muchos en crecer lo que eran esa plataforma de nuevos clientes. A nivel de productos, por ejemplo, era una concepción muy importante y es, siempre estaba pensando en lanzar nuevos productos al mercado, ¿cierto? También para buscar más mercado, nuevas geografías, no era lo mismo un producto en una geografía que en otra geografía. Entonces, estábamos tratando siempre de lanzar nuevos productos y reducir la participación o eliminar esos productos que no estaban siendo rentables dentro del mercado. Sí, ese era el tipo de decisiones que tomábamos antes. Entre los retos actuales, básicamente no hemos desaparecido esos hilos sobre los cuales nos estábamos moviendo. Lo que ha cambiado es la perspectiva con la cual los estamos mirando hoy en día. Entonces, en los ingresos, hoy en día estamos mirando ¿tengo los ingresos necesarios para seguir operando? ¿Cierto? Porque todo hoy en día está enfocado en la continuidad del negocio. Sí, por mencionarles, hay algunas empresas que ya lo saben por la realidad, por lo que han visto en las noticias, empresas que tuvieron venta cero durante varios meses, ¿no? Entonces, ya no es cómo duplico mis ingresos, cómo me extiendo, cómo crezco, sino ¿tengo los ingresos necesarios para poder seguir operando? A nivel de gastos, ¿son los gastos adecuados los que tengo hoy en día con relación a la operación, con relación a la continuidad?
¿cierto? En algunos casos, como mencionaba, plantas cerradas, pero seguíamos con gastos fijos, ¿no? Gastos de personal, teníamos que seguir pagando algún tipo de luz, algún otro tipo de gasto, pero empezamos a revisar cómo bajo otra lupa diferente es cada uno de esos hilos. El flujo, decía un vicepresidente financiero muy amigo mío, decía, en tiempos de crisis el flujo es el rey. Eso significa que tener el equilibrio de la balanza, sí, eso era importante. Ahorita es, ¿cómo hago para tener flujo en este momento en el cual no estoy vendiendo? ¿Sí? En el cual sigo con un proceso de gastos, en el cual tengo unos gastos financieros, tengo unas deudas. Entonces, ¿cómo hago? Necesito el flujo. Entonces, empieza una estrategia diferente y es ver cómo vuelvo efectivo, me vuelvo líquido ante esta situación. A nivel de personas, también es una perspectiva un poquito diferente, y es que incluso entra a jugar una parte que antes pues siempre ha estado en las organizaciones, visualizado en temas de negocio, pero es un tema ético incluso. Y es que ya empiezan a revisar las empresas hasta cuándo me alcanza para seguir manteniendo las personas que tengo hoy en día, ¿cierto? Más allá incluso del mismo resultado, porque sabemos que es una situación muy difícil para todos a nivel mundial, y que las personas que hoy en día quedan sin empleo, pues imagínense la situación en la cual se van a encontrar. Entonces las empresas incluso hasta a nivel ético han empezado a evaluar el tema de hasta cuándo yo puedo sostener ciertas personas, incluso sin ingreso. Puedo hacer algún tipo de estrategia de reducción de horarios, de reducción de vacaciones, ejecución de vacaciones, ejecución de licencias, en fin, una serie de estrategias no solamente enfocadas en resultados, que eran la visión anterior, sino enfocada un poco más en continuidad y en ética por parte de las personas. El tema de las inversiones, si bien es cierto que muchas de las inversiones se cayeron, ¿no? Pues ya no estamos pensando tanto en la expansión, nuevamente estamos pensando en la continuidad del negocio. Hay que verlo un poquito mejor, porque pues también hay que ver las oportunidades, y ahorita lo vamos a ver. Y en tecnología, casi que algunas empresas se vieron obligadas a montarse en este bus de nuevas tecnologías, nuevas tendencias, cómo hacemos un cambio, porque iba ligado directamente con lo que era la continuidad de su negocio, ¿cierto? Ante la imposibilidad de ir a una oficina y que las personas estén trabajando remotamente, entonces se empezó a evaluar los que ya tenían, a maximizar el potencial de esas herramientas tecnológicas, los que no tenían tuvieron que entrar en ese potencial y todo lo que eso significó, ¿no? Hacerlo en tiempo récord para poder estar disponibles y seguir produciendo lo que se necesitaba. Entonces, el enfoque cambió, el enfoque está en el tema de la continuidad, y pues en la medida en que se pueda, se van a ir retomando seguramente algunas iniciativas que son de crecimiento. ¿Qué tipo de decisiones se tomaron en esos tiempos? Mantenerlo actual, por ejemplo, y mantenerlo actual ya no es expandirme, sino me quedo como estoy, y en algunos casos reducirme un poquito más, ¿no? Tal vez ya no voy a tener esta sucursal en esta parte, sino que más bien comprimámonos un poco y sigamos operando de esta forma, ¿no? Siendo más eficientes. En la parte de ingresos, lo que me mencionaba, ¿cómo hago para cubrir los costos de la operación? En la parte de los clientes, un poquito es olvidarnos de esos nuevos clientes temporalmente, ¿no? Pero sí es hacer mucho foco en lo que tengo hoy en día. Si es la oportunidad adecuada de llamar a ese cliente que antes no lo llamaba, revisar la relación con ese cliente, cómo estamos, cómo está él, ¿no? Entender cómo está su situación, porque eso hace parte también del mapeo del flujo que yo voy a hacer, ¿no? Eso va a ser mi cuenta por cobrar. Entonces, debería yo empezar a fortalecer esas relaciones con mis clientes actuales. Y en los productos también surgió algo bien interesante, y es que muchas empresas empezaron a transformar sus productos para aprovechar algo de la oportunidad del mercado, en algunos casos, y otros pues definitivamente necesitaban generar algún ingreso, ¿cierto? Entonces empezó un periodo de transformación de productos. ¿Sí? Esos son tipos de decisiones que se tomaron bajo este nuevo esquema, ¿no? Bajo la nueva realidad. Ahora, teniendo eso como base, les digo, nosotros a través de los diferentes años de experiencia hemos recopilado una serie digamos, de
técnicas, metodologías, procesos, incluso recomendaciones que damos a las organizaciones en búsqueda de esa eficiencia, ¿no? En búsqueda de lograr los objetivos de mejor forma. Entonces, lo que quiero que acá quede claro es que siempre van a haber personas que nombran las mejores prácticas, ¿no? Y las mejores prácticas siempre van a ser bajo un contexto, y eso hay que entenderlo. No siempre las mejores prácticas de planeación financiera aplican para algún tema de costeo, ¿sí? O no siempre la mejor práctica para un tema de alimentación le aplica a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, es bajo cierto contexto, hay que revisarlo, y ese contexto que vamos a ver nosotros aquí es precisamente el tema de planeación y proyección. Entonces, bajo ese contexto, como les mencionaba, hay 4 grandes bloques, ¿sí? ¿Cuáles son esos grandes bloques? Los grandes bloques son variables, tendencias, metodologías y escenarios, ¿sí? ¿Qué variables? Pues variables macroeconómicas, efectivamente, hoy más que nunca hay que revisarlas con lupa. De negocio, son las variables propias que antes las teníamos como premisas, también hay que revisarlas. Y por proceso, no son las mismas variables que aplico yo a un presupuesto, que aplico yo a una proyección, que aplico a un plan a largo tiempo, ¿no? Las tendencias es revisión de la información histórica, ¿cierto? Y revisión de estacionalidades. Cómo se ha comportado esa información histórica por la perspectiva que ustedes la revisen. ¿Cuál ha sido la estacionalidad? Habían algunas muy marcadas para algunos negocios, ¿cierto? Como son las épocas de vacaciones, las épocas de verano, las épocas de Semana Santa, son muy marcadas para ciertas operaciones, pues, y otras operaciones tienen otro tipo de estacionalidad, pero sí revisarlas. En metodologías, de proyección tipo top-down o bottom-up y de agrupaciones. Estas, si bien muchas empresas las usan, las conocen o las conocían, la idea es poder revisarlas de mejor forma, ¿no? El tema de escenarios es revisión de varios escenarios. Es muy importante la revisión de varios escenarios. Y ya vamos a ver por qué, pero usualmente uno debería manejar un escenario base, uno ajustado y algún tipo de escenario optimista, porque al final, como mencionaba, hay algún tipo de inversión que puede ser de oportunidad, y eso hay que tenerlo también en el radar. No solamente la optimización de lo que tengo hoy en día, sino la revisión de posibles escenarios de oportunidades, ¿sí? Entonces, hagámosle un zoom un poquito a lo que son las variables, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba, variables macroeconómicas, por ejemplo, un IPC, un PIB, inflación, cualquier tasa de extracción de los bancos, variables de negocio, como un crecimiento de sector, ¿cierto? Precios de mercado. Hay otras que son propias, por ejemplo, que se usan mucho para posteriormente hacer proyecciones, y es cantidad de headcount que tienen las áreas, cantidad de headcount que tienen por centro de costo, cantidad de metros cuadrados que tiene un área, eso aplica mucho para retail o temas de facilities, para cantidad de clientes que tiene una línea de negocio, ¿cierto? También me ayuda a visualizar qué tan importante, qué tanto impacto tiene esa línea de negocio. Y como les mencionaba, pues para presupuesto, para forecast y para un presupuesto a largo plazo, ¿sí? O una proyección a largo plazo. ¿Qué es importante acá con las variables? Entender esas variables, ¿cierto? El nivel adecuado de variables. Y aquí es importante, tampoco me voy a llenar de variables. Yo debería tener las variables necesarias para poder sensibilizar mi negocio. Y puedo sensibilizar variables a nivel de grueso, de ingresos o gastos, o puedo tener variables un poquito más sensibles cuando las empiezo a bajar de nivel, ¿no? Ya no solamente al ingreso, sino al ingreso por alguna línea de negocio específica. Y aquí es donde cobran relevancias las variables como clientes, ¿cierto? Entonces empiezo yo a bajar un poquito en ese nivel de sensibilización para poder ser un poquito más fino en mi proyección, ¿cierto? Entonces sé, por ejemplo, que si una línea de negocio está enfocada en zapatos deportivos, definitivamente esa línea de negocio va a estar muy, muy impactada por esta situación que estamos viviendo hoy en día. Si una de esas líneas de negocio está enfocada en productos de salud, como tapabocas u otros, sabemos que va a tener una diferencia, ¿no? Un comportamiento diferente. Entonces, tal vez lo que antes yo tenía maximizado como un ingreso, o sea, lo tenía como una variable aplicada a total ingreso,
ahorita voy a tener que sensibilizarla por cada una de las líneas de negocio, ¿cierto? Para poder revisar el impacto de mejor manera. Lo mismo ocurre para los gastos, para cualquier, digamos, tipo o área de negocio de la organización, ¿sí? Lo mismo, si tengo gastos operativos, gastos variables, todo eso tengo que revisarlo un poquito mejor. ¿Qué variables deberían afectarlo? Pero ¿qué es importante? Que si hasta el día de hoy usted no estaba llevando variables, debe hacerlo, ¿sí? Debemos hacerlo, porque eso al final nos va a permitir sensibilizar y revisar de mejor forma el impacto que estamos teniendo hoy en día. A nivel de las tendencias, esto cobra también una importancia muy grande, si bien es cierto que esto que está sucediendo hoy en día no tiene un precedente, ¿cierto? Un precedente como tal, como una pandemia tan masiva, tan global, ¿cierto? O si bien es muy lejano el precedente más reciente, lo que sí podemos hacer es empezar a revisar la información histórica con la cual nosotros contamos hoy en día. Porque lo más probable es que tengamos alguna situación de contracción, no igual, pero sí de contracción, bien sea porque alguno de nuestros clientes dejó el mercado, bien sea porque alguno de nuestros clientes cambió de proveedor y en ese momento mis ventas se bajaron o cayeron a cero. Entonces yo sí puedo empezar a buscar en mi información histórica algún tipo de dato que me dé alguna luz de lo que sucedió, de lo que puede pasar, ¿cierto? ¿Qué pasó con un canal específico? ¿O qué pasó cuando eso sucedió? Así es que se me cayó el canal de retail, entonces en ese momento lo que hicimos fue invertir en el canal institucional. Ok, entonces hay algún tipo de estrategia que la misma historia les está mencionando, pero que a veces muchos nos quedamos es que esto nunca ha pasado, no sabemos qué va a pasar. Efectivamente, es una situación de mucha incertidumbre, pero que si empezamos a revisar en la historia, tal vez encontramos situaciones muy particulares que tienen un efecto similar en la data, ¿cierto? Y que deberíamos empezar a revisarla. No solamente nosotros, no solamente en nuestra empresa, sino también en los sectores, ¿no? ¿Qué sucedió en el sector retail en el país, en el mundo? ¿Qué sucedió en el sector manufacturero, en el país, en el mundo? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué sucedió en la crisis del 2008, perdón? ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Cómo las empresas se levantaron de eso? ¿Qué acciones se tomaron? ¿Cierto? Eso por mencionarles obviamente la crisis más reciente y que no está enfocada con un tema tan masivo. Pero hay que empezar a revisar información histórica que la misma compañía tiene, ¿cierto? Y empezar a ver qué estacionalidad se movió, qué pasó con lo que teníamos antes con la tendencia, se cayó la tendencia, ¿qué sucedió? Y con eso empezar a revisar diferentes escenarios, ¿no? Si se mantiene de la misma forma, si se cae, pero yo debería empezar a prepararme para tener planes de acción. ¿Okay? Luego tenemos lo que son las metodologías y como les mencionaba al principio, estas metodologías creo que todos la conocen y muchos la han usado, pero no siempre se usa de forma juiciosa, ¿no? Entonces, lo primero es metodología top-down. El resumen de esa metodología top-down es de macro a micro. Es decir, yo tengo unos grandes conceptos, tengo unas grandes variables y tengo unos drivers, ¿cierto? Esos grandes, ¿yo qué proyecto? Proyecto con base en esas grandes variables para posteriormente bajar la información a un nivel mejor, a un nivel detallado, a partir de drivers. ¿Listo? Para poder llegar, por ejemplo, a un nivel de centro de costo, o un nivel ya de cuenta detallada, o a un nivel de área, o a un nivel de línea de negocio. Yo parto de variables macro, de variables globales, para posteriormente, a través de drivers, llegar a una distribución. ¿Qué ventajas tengo con proyecciones top-down? Resultados rápidos, porque incluso yo lo podría hacer a nivel de estados financieros. Y no hay nada más rápido que tener la información a nivel de estados financieros, que a uno le digan, ¿qué pasa si el margen no es 20 sino 10? Lo cambio de una vez a nivel de estado financiero y de ahí hacia atrás haría todo el ajuste. Entonces son resultados muy rápidos. Las metodologías bottom-up son metodologías enfocadas, el resumen de micro a macro,
son variables y criterios específicos, ¿cierto? Por el detalle que yo necesito. Entonces va a ser variable específica por línea de negocio o variable específica por un gasto, por cuenta de gasto. Pero tengo el nivel suficiente de detalle y de parametrización para poder hacer la proyección a ese nivel. Luego que tengo, digamos, esa proyección detallada, los datos globales o los datos generales salen por sumarización, ¿cierto? Entonces, una vez yo tengo finalizado todos los gastos al nivel de cuenta 6 dígitos, pues al final la consolidación o la agregación, sumarización de cada una de esas cuentas, al final me va a dar el total de los gastos fijos, el total de los gastos variables, o un poquito más de nivel, gastos de viaje, gastos de honorarios, etc. ¿Sí? Pero la idea es que yo tengo dos posibilidades. Me voy de arriba hacia abajo o me voy de abajo hacia arriba. Y en algunos casos, cuando existe la oportunidad, yo podría incluso hacer el análisis de las dos formas para algunos conceptos específicos, ¿no? Para ver cómo me da y al final decidir por cuál camino me voy. Aquí, por ejemplo, estamos revisando en la parte inferior. Si lo ven, algo de esas metodologías, pues top-down, sencillamente yo ingreso un valor a un nivel global y automáticamente me hace la distribución basado en algunos drivers. Hay drivers que son automáticos y son peso relativo con relación al rubro en el cual están, ¿no? Hay algunos drivers que son simplemente de configuración y que quedan a criterio bien sea de la organización, de un planner, de un vicepresidente, de una junta, y establece cuál es ese tipo de driver o cuál es ese porcentaje que deberíamos tener para la distribución, ¿sí? Pero digamos que en ambos casos hay que tenerlos muy en cuenta. Puede ser que la organización haya algunas cuentas, algunos conceptos que le quede muy bien hacer una metodología bottom-up, ¿sí? Porque tengo el detalle suficiente. En algunos casos no tengo el detalle suficiente y ahí no deberíamos desgastarnos en tratar de hacer un bottom-up porque es que todo el mundo hace bottom-up. No, si yo como compañía tengo el detalle suficiente, lo puedo hacer. Si no lo tengo, va a ser un esfuerzo muy grande para las personas poder llegar a ese nivel de detalle y al final la incertidumbre va a ser muy grande porque nunca se ha hecho, no tenemos un comparativo real de ese nivel, ¿cierto? De premisas de ese nivel. Entonces, si lo han usado, perfecto, continuar usándolo, pero tratar de sensibilizarlo en donde se pueda. El top-down, como les menciono, es una herramienta muy buena, muy rápida, les permite tener números ágilmente. Allí, digamos que la diferencia está en que necesito unos muy buenos drivers, ¿cierto? Entonces, esos drivers tampoco pueden ser inventados, esos drivers tienen que ser también proceso de la maduración de la compañía. Seguramente algunas tasas que ya traen, algunas participaciones históricas, algunos comportamientos históricos, pero eso es más factible. ¿Sí? Si ustedes buscan en la historia, seguramente van a encontrar algunas proporciones que les hacen sentido siempre, ¿no? Como son los gastos de personal y la proporción que yo pago, por ejemplo, en fiscales o en todos los aportes al gobierno. Entonces, a nivel de metodologías, top-down y bottom-up. Podré aplicar algunas y podré aplicar otras dependiendo del tipo de compañía que sea, dependiendo del tipo de concepto que esté revisando o analizando. Y por último, el tema de los escenarios, que básicamente lo que uno viene haciendo con todo lo que son variables, metodologías, es tratar de definir insumos o tener insumos para establecer diferentes escenarios. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones con los escenarios? ¿Sí? Al igual que las versiones, sé que a muchos de ustedes les pasa, ¿no? En las compañías tienen N versiones de la información y al final no sabemos con cuál nos quedamos. Sucede lo mismo con los escenarios. Hoy en día, en esta situación, debemos hacer escenarios. Así que es una obligación hacer escenarios. ¿Sí? Yo no puedo quedarme con el presupuesto que yo establecí el año pasado, ¿cierto? Yo necesito hacer diferentes escenarios. Yo necesito al menos hacer un forecast.
Yo no puedo quedarme con ese dato fijo allí, yo necesito hacer un cierre de año, ¿cómo va a cambiar este año? ¿Cierto? Entonces, sí debo tener un elemento base sobre el cual siempre me voy a comparar. Debería tener un elemento ajustado, y aquí en este ajustado podemos tener dos sabores, ¿cierto? Un ajustado con ventas reducidas, un ajustado con gastos optimizados, pero deberíamos tener diferentes escenarios ajustados. Y por último, un escenario de oportunidades, que era el que les mencionaba. No solamente las empresas tienen que estar revisando cómo optimizarse, cómo funcionar mejor, sino también revisar qué oportunidades hay en el mercado, qué oportunidades se pueden presentar con esto que está pasando y hacer un escenario con esas variables. ¿Por qué? Porque puede ser que esa materialización de esa oportunidad pues, se convierta en una nueva línea de negocio, en una oportunidad para la empresa, nuevos ingresos, más ingresos, en fin. Pero, como les mencionaba, lo importante aquí es no exagerar con los escenarios. Se recomiendan máximo 4 escenarios. ¿Sí? Si usted tiene 5, tiene 6, bueno, está bien, pero es que hay compañías, en serio, que es el escenario, 3 escenarios por cada una de las personas que están a la cabeza. Entonces vamos a tener 20 escenarios y al final no vamos a saber por dónde agarrar esto, ¿no? Por dónde tomar esta situación en control. Y la idea es sí poder tener la posibilidad de revisar muy bien cada escenario, ¿cierto? Y poder tomar unas decisiones muy acertadas y muy realistas. Eso es bien importante. Muy realistas, menos idealistas. ¿Sí? Entonces sabemos que los gobiernos están tomando medidas para extender las situaciones, están haciendo alguna estrategia de aperturas de alguna forma, pero si abren mañana, no significa que las personas van a comprar mañana, ¿no? Entonces, hay que ser muy, muy conscientes, muy realistas de lo que se va a significar la apertura de las empresas, de los comercios. Eso no se va a significar una recuperación inmediata, ¿no? Entonces, en la parte inferior, vemos algo, por ejemplo, un ejemplo de lo que mencionaba yo. Digamos que una organización tenía, digamos, una estrategia basada en ventas, y la venta tenía clientes existentes, clientes nuevos, y en gastos tenía gastos de ventas que tenía para clientes existentes y para clientes nuevos. Puede ser que un escenario a estas alturas sea, ¿qué pasa si la compañía no tiene clientes nuevos? ¿Sí? Ya de base estaríamos quitando seguramente los ingresos que se había proyectado, pero también seguramente ajustando lo que son los gastos que estábamos considerando para apalancar ese crecimiento. Un segundo escenario puede ser, ok, no es que no me vaya a quedar sin clientes nuevos, voy a tener una reducción de clientes nuevos seguramente. Entonces, ese porcentaje, que era algo de lo que le mencionaba, debería ser una variable, ¿cierto? ¿Cómo? Sensibilizada al nivel que ustedes necesiten, puede ser a nivel de línea de negocio, ¿sí? Puede ser a nivel de geografía, pero es una variable que debe ser considerada seguramente con la granularidad que sea apropiada. Y por último, un escenario de oportunidad. Y es, ok, me voy a optimizar, no voy a tener clientes nuevos, no voy a tener gastos. Esa es una opción. Pero, ¿y qué tal si yo fortalezco o tomo una parte de ese presupuesto para fortalecer mi relación con esos clientes que hoy en día están? ¿Sí? Y esa es una oportunidad, porque estoy hablando de, no voy a crecer en clientes nuevos. Yo tenía previsto simplemente mantener la base como estaba, pero estoy volcándome a decir, ok, voy a fortalecer mi relación con esos clientes existentes y tal vez puedo incrementar un poquito ese valor que tengo con ellos hoy en día. Entonces, es un escenario de oportunidad basado en la optimización que estoy revisando de la estrategia que tenía. Entonces, importante tener un escenario base contra el cual compararme, unos escenarios ajustados sobre los cuales juegan mucho las variables, y un escenario de oportunidades, no dejarlo de lado, ¿sí? No dejarlo de lado. Bien, todo esto que les he mencionado acá, sí, básicamente que son variables, tendencias, metodologías, escenarios, pues las empresas de alguna forma lo pueden estar haciendo. A veces, una de las mayores quejas que hemos tenido
a través de nuestros años de experiencias es que mi equipo no tiene el suficiente tiempo para analizar la información. Entonces terminamos pasando siempre la versión del último día a las 10 de la noche y no hubo tiempo de chequearle por lo menos proporciones, cumplimos con la meta corporativa, en fin, se nos escapan muchos detalles porque los equipos no están teniendo el tiempo de analizar. Y claro, si uno revisa, son nada más en estos 4 puntos, son muchos temas, ¿no? Tengo que revisar variables para diferentes escenarios, para diferentes procesos, para diferentes rubros. Tengo que revisar historia, entonces tengo que revisar tendencias, cuáles son las estacionalidades, si mi negocio funciona basado en estacionalidades, debo ponerle la lupa a esas estacionalidades. Metodologías, las voy a revisar, estas van de arriba para abajo, estas van de abajo para arriba, al final con cuál me quedo, y debo además hacer escenarios. Entonces, realmente es bastante el trabajo que hay que hacer, y si las compañías no lo tenían establecido dentro de su proceso, pues mucho más trabajo va a significar, ¿no? Entonces, por eso debemos mucho apalancarnos en lo que son las plataformas tecnológicas que ya de base traen componentes que nos ayudan a facilitar la elaboración de presupuesto, el establecimiento de variables, el manejo de escenarios, metodologías de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de acuerdo a como lo requiera. Entonces, eso precisamente es lo que vamos a visualizar aquí. Y vamos, esta plataforma es de Oracle, se llama Enterprise Cloud Services, y corresponde a todo lo que es desempeño empresarial de las organizaciones. En particular, estamos viendo la parte de planeación financiera. ¿Sí? Sobre esta plataforma, vamos a visualizar cada uno de los componentes que vimos en la presentación anterior. Entonces, por ejemplo, a nivel de variables, ¿cómo debería funcionar esto? Yo tengo la posibilidad de establecer diferentes tipos de variables. Mencionábamos tipos de variables macroeconómicas, pero también tipos de variables de negocio. Aquí, por ejemplo, tengo algunos que son factores macroeconómicos, como un crecimiento PIB, como una inflación, como tasas de indexación, ¿cierto? Para todo lo que son el manejo de la deuda. Salarios mínimos legales vigentes. Seguramente sí, eso es insumo para mi cálculo de gasto de personal, yo debería tenerlo en alguna parte parametrizado, ¿cierto? Para que automáticamente en todos mis cálculos se tome esa variable como un insumo. Esta es otra forma de verlo, ¿sí? Hay más variables aquí en este caso, o es de un negocio diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, spread, tenemos inflación, tenemos crecimiento económico del sector, por ejemplo este. ¿Sí? Y esas son variables que les mencionaba, van mucho enfocados en un segmento, mucho en mi negocio propio, ¿sí? Que yo debo revisar. Ojalá pudiera tener yo todas esas variables para poder empezar a medirme, ¿sí? Y ver, nuevamente, pues si reviso la historia, puedo ver cuál es el comportamiento que ha tenido históricamente ese sector ante ciertas situaciones particulares, que nuevamente el efecto es muy similar a lo que tenemos hoy en día. También manejamos, por ejemplo, conversión de monedas. Y es otra de las variables importantes, ¿no? Cuando estamos calculando todo lo que es el presupuesto y lo que son las proyecciones, las conversiones de moneda. Entonces, yo debería tener el espacio para poder registrar estas conversiones. Aquí estamos viendo simplemente una tasa de cambio. Yo podría registrar tasas de cambio de cierre o tasas de cambio promedio, dependiendo si me aplican para un balance, si me aplican para un PIG, para un estado de resultados, ¿cierto? O incluso podría manejar tasas de cambio por escenarios, ¿cierto? Que también es una de las variables. De hecho, es muy importante para los que hacen transacciones en moneda extranjera. Yo debería saber qué pasa si la tasa baja, si la tasa sube, cómo se ven impactados mis costos, ¿cierto? ¿Qué debería hacer yo si la tasa sube? ¿Cierto? ¿Qué debería hacer yo si la tasa baja? Entonces, tener ese espacio dentro de una solución para poder ingresar las variables es muy importante. También lo podemos hacer por diferentes procesos. Aquí estamos viendo el pronóstico, el forecast, pero lo puedo hacer para el presupuesto, lo puedo hacer para la proyección a largo plazo, ¿cierto? Y esto combinado, como les decía, con los diferentes escenarios. Entonces, esto me da mucho poder, mucho potencial. A nivel de tendencias, es uno de los puntos de verdad bastante importantes,
y es, nuevamente, las compañías tienen mucha información histórica, ¿no? ¿Dónde las veo reflejadas? A veces esos Exceles no nos aguantan tanta data que tenemos y pues mucho menos hacerle el análisis adecuado, ¿no? Nos toca recortar la información, hacer diferentes artificios para tratar de tener alguna visual de la información histórica. Y ni qué hablar, por ejemplo, de montar modelos estadísticos para mirar tendencias o mirar cuál es el error mínimo, máximo, ¿cierto?, que hemos tenido históricamente. Entonces, esta herramienta en particular les permite tener la información histórica al nivel que se requiere. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo la información real para el 2019, está agrupada por los diferentes Q, ¿cierto? Aquí tenemos visualizado un ingreso, total de ingresos, segregado por el nivel de detalle que la organización requería. En la parte superior siempre vamos, vamos a tener unos filtros. Esos filtros nos van a permitir ver esta misma información bajo diferente óptica, ¿no? Por ejemplo, esto es para un centro de costo, pero yo podría verlo para un centro de costo diferente. O estamos hablando que es una moneda local, pero podría verlo en euros, podría verlo en dólares. Estamos hablando que es para una compañía en particular, pero yo podría verlo a nivel de área o a nivel geográfico diferente. Pero estoy viendo la misma perspectiva, es decir, estoy viendo la misma información bajo diferentes puntos de vista. Puedo hacerle un drill down para poder tener el detalle, por ejemplo, en este caso del Q, cómo se comportó enero, cómo se comportó febrero, cómo se comportó marzo, ¿cierto? Puedo tener más información histórica, no solamente la del año inmediatamente anterior, sino la información histórica que la compañía necesite. Usualmente para planeación, la mejor práctica dice que deberíamos tomar entre 2 y 3 años. Con ese tema, nuevamente, de la pandemia, tal vez debemos revisar un poquito más hacia atrás, porque a veces hay que ser creativos, ¿no? Nada más en temas de calendarios. Alguna vez nos encontramos un caso en que decían, oye, pero es que, ¿cuál año fue similar en días a este año? Y resultó 106 años hacia atrás, ¿no? Entonces, tal vez si ese tipo de análisis lo podemos hacer y traerlo en el tiempo, podemos revisar una estacionalidad similar en algunos temas que están vinculados exclusivamente con calendario, ¿no? ¿Qué nos permite la herramienta? Con esa información histórica que estamos teniendo, poder revisar cuáles son las tendencias que está trayendo esa data. Y esta lo podemos hacer para ingresos, para gastos, para costos, para líneas del estado financiero. Es decir, por ejemplo, un EBITDA. Podríamos ver cuál es la tendencia que ha traído el EBITDA históricamente, ¿cierto? O incluso a nivel de variables. ¿Sí? A nivel de variables, si estamos hablando de las tasas de cambio, cómo se han comportado las tasas de cambio históricamente, o cualquier otro tipo de variable, ¿no? Salario mínimo legal vigente, etcétera. Tenemos la posibilidad de ver en una misma pantalla tanto la parte de la data como la parte gráfica, ¿no? Para corroborar, ok, ¿cómo ha sido el consumo nacional? Ah, ok, se ha comportado de esta forma. ¿Cómo ha venido el consumo internacional? Ah, ok, tiene este otro comportamiento. Y en fin, como para tratar de poder ver toda la información en un solo lugar. Y si se fijan en la parte superior, nuevamente tenemos siempre los filtros. Esos filtros nos dicen que bajo la misma plantilla de información puedo ir cambiando de año, puedo ir cambiando de compañía, en fin, si ven en la primera parte dice presupuesto, yo podría revisar esto bajo otro escenario, ¿no? Un escenario estresado, un escenario ideal, en fin. Acá tenemos un ejemplo de tendencias de precios, ¿cierto? De precios de barril, por ejemplo, para las petroleras es muy importante saber la tendencia que traen los precios del barril. Lo que les comentaba, tasas de cierre o tasas de conversión, ver cuál es la tendencia histórica que ha tenido. Acá tenemos otro tipo de medición de tendencia, ¿sí? Revisión a nivel de estado financiero, por ejemplo, en la derecha lo que están viendo es algunas líneas del balance, cómo se han comportado. Ah, bueno, ahí lo ven. Balance legal, balance pasivo, balance patrimonio, cómo ha sido el activo, y siempre van a ver como la proporción que ha traído históricamente, ¿no? Entonces, estos son tipos de herramientas que les mencionaba. No tiene que estar una persona allí pendiente de que se genere la información de salida, sino que con la información histórica que ya estamos teniendo y con la información de los diferentes escenarios que estamos teniendo, estas gráficas o estas salidas las vamos a tener de forma
automática. Aquí un poquito más de zoom, ¿sí? Ya no me interesa solamente ver a grandes rubros, sino que quiero ver hacer seguimiento o ver el comportamiento de algunos rubros en particular. Entonces puedo llegar hasta ese nivel de detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el gasto histórico de honorarios versus el gasto total? O cuánto ha sido la venta de una línea de negocio sobre la venta total. Históricamente, cómo se ha venido comportando cada mes. Entonces, puedo empezar incluso a partir de aquí a definir o a ajustar varias de esas variables que yo tenía o daba por sentado, ¿no? Tal vez viendo esto me doy cuenta que el peso histórico de una línea de negocio, cuando yo pensé que era el 40%, ha sido el 30%. ¿Sí? Entonces puedo tomar acciones, puedo hacer algún tipo de operación o actividad para mejorar o tener mejor rendimiento, o pues, como hablábamos ahorita, el tema de la continuidad. Esta en particular es muy importante y es los salarios cómo se han venido comportando versus el gasto de representación, o el gasto de representación, qué peso tiene sobre el total de los salarios. Y este tipo de comparaciones es muy importante basado en la eficiencia. ¿Sí? No solamente, digamos, gasto de representación sobre salarios, sino es el gasto total de un departamento contra las personas que tienen. ¿Sí? O el ahorro que me genera un departamento con relación a los salarios que tiene. Este tipo de comparaciones son muy interesantes para medir la eficiencia. Cuando hablábamos de las tendencias y estacionalidades, sobre la herramienta tenemos algo que se llama planeación predictiva, ¿sí? Que nos permite tomar esa información histórica y nos dice cuál es la tendencia y la estacionalidad que ha traído históricamente. Aquí en particular estamos viendo estacionalidad. ¿Cuál ha sido la estacionalidad? Por cada uno de los rubros y cruces que se consideren. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte superior, lo que estamos viendo es para hardware, pero yo me puedo pasar a consultoría, me puedo pasar a capacitaciones y puedo ver cuál es la tendencia que históricamente, la estacionalidad que históricamente ha tenido ese rubro en particular. Y esto aplica, esta planeación predictiva, aplica para gastos, para ventas, e incluso yo se lo puedo aplicar a las diferentes variables de las cuales hemos venido hablando, ¿no? Ok, si es que la tasa de proporción o la proporción histórica, nuevamente, de una línea de negocio sobre el total de ventas ha sido 40%, o yo creo que ha sido 40%, miremoslo bajo la data histórica. Y él me va a decir aquí cómo se ha comportado. Y fácilmente yo puedo llegar a una conclusión, de si estaba acertado yo con esas variables que estaba yo estableciendo como premisas o deben ser ajustadas. Esto nuevamente se basa en la información de la compañía, es decir, información que ya ustedes tienen. No tiene alguien que venir a construir un modelo estadístico para poder sacar cómo ha sido la tendencia, cómo ha sido la estacionalidad, sino que a partir de su misma información ya se puede obtener. Luego tenemos el tema de las metodologías, ¿sí? Les mencionaba bottom-up, top-down. Bottom-up, aquí tenemos un ejemplo. Yo tengo en particular una cuenta, esta cuenta de viáticos, y la idea es poder tener el detalle necesario de la cuenta de viáticos. Entonces yo voy a tener, ok, es que yo tengo 2 viajes proyectados y eso tiene que estar con inflación más N puntos. O podría simplemente basarme en la estacionalidad y establecer que el gasto en los viáticos, vamos a tener un gasto particular basado en la información histórica, ¿cierto? Y cómo se ha comportado. O podría tener una metodología, simplemente toma el valor total, divídame sobre 12 y ese es el valor anual que voy a tener. Y al final, en la parte inferior, tengo aperturado por cada uno de los meses, ¿sí? Para ver el resultado. Estoy haciéndolo cuenta por cuenta. Esto significa que yo debo tener el suficiente insumo, el suficiente detalle, el suficiente criterio para hacerlo cuenta por cuenta. Esto es un bottom-up. Aquí, por ejemplo, sucede lo mismo con los precios. Estoy revisando, una vez tengo yo establecido cuál es el histórico de precios, yo podría proyectar el precio por cada una de las líneas de negocio de acuerdo al porcentaje que yo considere. Pero nuevamente lo estoy haciendo a nivel de cada una de las líneas de negocio. Y a nivel de top-down, una vez yo tengo la información, ¿sí? Ya presupuestada, proyectada, yo podría eventualmente hacer un ajuste
de arriba hacia abajo. Ok, ya tengo toda la información con un nivel suficiente de detalle, de criterios, ya tengo la información agrupada al final, pero necesito hacer un ajuste. Y ese ajuste podría ser del tipo top-down por aquello que mencionábamos de la agilidad en el resultado. Y no irme otra vez a ajustar a la base, sino ajustar a un nivel de agregado y que posteriormente se me distribuya con algún driver. Puede ser un driver de peso histórico o driver de participación histórica. Pero al final, sobre la misma solución, yo puedo hacer proyecciones bottom-up con ajustes tipo top-down. Al final, revisar cómo queda esta proyección. Y por último, los escenarios, cómo se ven en la solución. Entonces, yo al final, cuando tengo esa información histórica, yo puedo decirle a la solución, no solamente que me muestre las tendencias, sino es que adicionalmente me diga si se mantiene esa tendencia, cómo va a ser la proyección. Si se mantiene esa estacionalidad, cómo va a ser la proyección. Entonces, él al final, ¿qué hace? Me sugiere unos escenarios. ¿Qué escenarios? Me dice, mira, tú tienes la posibilidad de un peor caso, un mejor caso, y este que me está presentando aquí, que es el caso más probable. Entonces, ya de base, él le sugiere a uno 3 escenarios basados en información histórica. ¿Sí? Y ese puede ser un buen inicio para sobre eso iniciar o arrancar a ustedes a hacer ajustes sobre lo que tienen. ¿Sí? Acá vemos otro ejemplo. Yo me voy moviendo sobre cada uno de los artículos. Y me va cambiando la tendencia. En el anterior, si se fijan en el anterior, dice que el método de predicción era Sarima, ¿cierto? Estaba en papel bond, carta 500 hojas. Y en el siguiente, que es el que está abajo, papel oficio, dice que utilizó otra metodología. ¿Sí? Él solito, basado en información histórica, está ajustando la metodología apropiada para ese tipo de tendencia y estacionalidad. O sea, aquí otro ejemplo, simplemente para presentarles cómo quedaría la tendencia. Ok, esto era lo que teníamos por presentarles el día de hoy. Estamos atentos en este momento a cualquier tipo de preguntas que puedan tener. Sí, dice, la primera pregunta dice, ¿cuál sería la mejor estrategia de la empresa para evitar despidos masivos? Bien, aquí pues realmente no hay una estrategia 100% correcta, ¿no? Al final, digamos que de lo que hemos visto, muchas organizaciones han optado por optimizar el tema de las vacaciones. Sabemos que eso es un pasivo que está allí, que muchas de las personas que están con ustedes puedan empezar a disminuir esos días de vacaciones para la empresa empezar a reducir parte de ese pasivo, y es alguna de las alternativas sin que las personas tengan que salir de las compañías, ¿no? Al final siempre vamos seguramente a tender a que sea algo acordado. Hay algunas decisiones que se pueden tomar desde la misma dirección de la organización, otras que tienen que ser acordadas. ¿Sí? Otras alternativas que hemos visto en el mercado es reducción del horario laboral. ¿Sí? Esto es básicamente para algunas actividades muy operativas, pues digamos que se acuerda esa reducción, pasar de 8 a 4 horas o tiempo completo a medio tiempo o a tiempo parcial, pero siempre tratando, como les mencionaba, ¿no? Ya no es simplemente revisar el tema de resultados, sino pues también que las personas al final no se vean tan impactadas al quedar desempleadas. En nuestro país hay muchas variables que no pueden ser obtenidas ya que no se publican por una falta de interés de los dueños de las empresas y no se divulgan los resultados financieros y operativos. En este caso, ¿cómo manejamos esa parte ya que eso significa una limitación? Sí, eso es cierto.
digamos, no conozco exactamente la realidad, pero en muchas ocasiones, tanto para las cámaras de comercio como para otros entes estadísticos, es importante recoger información de mercado. Y esas cámaras de comercio o esos entes estadísticos a veces se convierten en una fuente muy importante de esa data que a veces no conseguimos directamente por allí haciendo una búsqueda en Internet. Entonces, a veces toca, y hemos visto los casos, que tienen que hacer algún tipo de contratación, así sea temporal. ¿Sí? Puede que no sea de carácter anual, sino temporal. Ahorita con COVID hemos visto mucho de ese tipo de suscripciones para suscribirse a bases de datos que te otorgan información del sector específico o información mundial de un sector específico para poder sacar ese tipo de variables como insumos, ¿no? Puede ser que no sean las variables exactas que ustedes necesitan, pero sí son un buen indicador para arrancar. Y ahora, si ustedes la tienen, ya ustedes saben, por la información histórica que manejan, cuáles han sido sus indicadores históricos y ustedes pueden empezar a compararse versus esas variables que están obteniendo por fuentes externas. Lo que hemos visto, nuevamente, es con cámaras de comercio, con bancos centrales, con entes estadísticos, bases de datos estadísticas, que ofrecen algún tipo de información importante o relevante del sector. ¿Sí? A ver, hay otra pregunta, pregunta 3. Tomando en cuenta históricamente mi inventario, la tendencia siempre fue a aumentar mis ingresos. ¿Qué puedo hacer para mantenerme en este momento de pandemia? Bueno, digamos que yo no sé, ahí sí estamos hablando de un tema de manufactura en el cual tienen una producción ya generada y está almacenada de alguna forma, ¿no? Pero digamos lo que hemos visto nuevamente dentro de las alternativas que hacen las organizaciones es hacer algún tipo de negociación adicional para poder reducir parte de ese inventario o lo que les mencionaba, porque hemos visto algo así, y es algo de ese inventario que pueda ser transformado para conseguir algún otro tipo de canal, ¿sí? Algún otro tipo de canal. Porque, pues, definitivamente, bajo esta situación, pues, hay que revisar cualquier opción posible, ¿no? Cualquier opción posible. No tiene mucho sentido, digamos, quedarnos allí con ese inventario simplemente guardado, ¿no? Es tratar de, ya sea, tener un menor margen para poder subsistir en el tiempo. Se recomienda, nueva pregunta, ¿se recomienda el incremento de clientes o reforzar los clientes existentes o los clientes actuales? Ahí tenemos diferentes estrategias. Por ejemplo, también, nuevamente, esto se basa mucho en la experiencia que hemos visto en las diferentes organizaciones en las cuales hemos estado trabajando de cerca, ¿no? Y es que muchas veces se han dejado de lado la base instalada porque ese cliente recurrentemente me está pagando o me está poniendo unas órdenes de pedido, ¿no? Ya con un volumen establecido y me centro en clientes nuevos. ¿Qué pasa? Con la restricción o la limitación que ha existido ahorita geográficamente, pues la consecución de esos clientes nuevos, si era basado en geografía, pues está definitivamente muy limitado. ¿Sí? Si es basado en nuevas oportunidades en el mismo mercado, también está muy limitada porque están limitando el tránsito de las personas. Entonces, ¿qué no hemos visto? Que las personas, las empresas se han volcado mucho a reforzar esa relación con los clientes e incluso identificar oportunidades que ahí mismo existen dentro del cliente. ¿Sí? Para el tema de consultoría, por decir, ok, hoy en día estaban conviviendo con un aplicativo y estaban a duras penas haciendo soporte de ese aplicativo. Pero resulta que si volteamos un poquito la mirada, vemos que tenían unas eficiencias por revisar a nivel de proceso. Y eso seguramente les va a significar reducción de personas, de tiempo de personas trabajando sobre un proceso. Entonces, él efectivamente va a estar seguramente interesado en tener algún tipo de eficiencia, ¿sí? Hoy en día en esta situación. Entonces, el reforzar los clientes actuales, yo creo que incluso no hace parte solamente de la estrategia actual, sino
que debe ser parte de la estrategia futura. ¿Sí? Esas relaciones que teníamos con los clientes debemos mantenerlas y debemos consolidarlas. Otra pregunta. Si por alguna razón no esperada la empresa no cuenta con un sistema de presupuesto, forecast, ¿qué metodología sugiere en el supuesto de que se vaya a realizar en Excel? Sí, allí depende también mucho de la organización, qué tipo de negocio es, si es un negocio, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, ¿sí? Si es un negocio que se basa en productos que tienen un precio y un volumen establecido, pues lo que yo recomendaría es sensibilizar a ese nivel, no a un nivel de facturación total, ¿sí? Sino sensibilizar, por ejemplo, los precios, estar conscientes de que no voy a incrementar precios, no puedo incrementar precios, ¿cierto? En volumen, ¿qué va a pasar con el volumen? Tengo las plantas cerradas, no voy a poder producir más, tengo que reducir volumen, ¿cierto? Porque no tengo el mismo nivel de pedidos. Si se basa, por ejemplo, en precio y volumen, ¿sí? Si se basa en comercialización, por ejemplo, en el cual ustedes compran y tienen un margen, es pues, sencillamente ese margen revisarlo, ¿no? Pues al final es, yo estaba ofreciéndole un margen a la organización y tenía unos clientes. Tal vez es hora en este momento de sacrificar un poquito de ese margen para transmitirle confianza a ese cliente final y que me siga comprando, ¿no? Entonces mantengo tal vez, o puedo incrementar incluso volumen, pero estoy sacrificando un poquito de margen. ¿En qué se centrarían? Allí se centraría en precisamente simular ese tipo de cosas, ¿no? En el primero, precio-volumen, en el segundo, lo que es el margen. Pregunta 6. ¿Qué impacto tendría una empresa que es monopolio para el 2021? No entiendo muy bien la pregunta. Es decir, si es a nivel de qué impacto puede tener una empresa que tiene todo el mercado con esto que está pasando hoy en día, pues yo diría también, ¿no? Siempre va a ser basado como en lo que conocemos, es que pues una empresa que domine el mercado tiene mucho poder de negociación, ¿cierto? Pero pues si lo que pretende es mantener esa posición que ha logrado a través del tiempo, pues sí debería nuevamente tratar de garantizar la relación con esos clientes que tiene hoy en día y de alguna forma hacerle ver que entiende por la situación que estamos pasando todos y que de alguna forma tiene algún beneficio, ¿sí? Para poder mantener en el tiempo esa relación o esa posición dominante que tiene en el mercado. ¿Sí? Si las empresas pretenden seguir operando como estaban operando, muy seguramente se van a estrellar, muy seguramente, porque hay otras empresas que antes venían pequeñas, pero que pues al ser más eficientes van a lograr tener más llegada, ¿no? Es importante. Esta aplicación es adaptable a una institución financiera, se puede proyectar crecimiento de colocaciones de créditos, captaciones, depósitos, etcétera. Sí, correcto. Esta es una solución que paso se puede adaptar a cualquier tipo de negocio. Nosotros particularmente hemos trabajado en diferentes segmentos de la industria manufacturera, industria de servicios, industria comercializadora y la industria de banco en particular, o la industria financiera en particular, es una de las que más se ve beneficiada con este tipo de herramientas. Particularmente en la parte de planeación, hoy en día la tienen grandes instituciones bancarias como BAC en todo Centroamérica, o lo tiene Promérica, también en Centroamérica, el Grupo Aval en todo lo que es Sudamérica. Entonces es muy normal cubrir con esta solución el sector financiero. Pregunta 8. ¿Cómo se integra esta herramienta con otros sistemas de gestión financiera que no sea Oracle? Sí, también es algo, digamos, típico que las organizaciones tengan un ERP que no sea Oracle. ¿Sí? Puede ser SAP, puede ser cualquier otro tipo propietario, es muy normal. Esta herramienta o estas herramientas de gestión del desempeño son herramientas de un nivel diferente, es de un nivel analítico. Entonces, básicamente podemos extraer información de cualquier sistema, fuente,
llámese ERP, llámese CRM, llámese nómina, y asimismo cualquiera de las marcas. La ideal es entender cuál es la marca para poder establecer el mecanismo de conexión, pero al final podemos extraer información de cualquier sistema. Lo que necesita es tener acá la información base para poder hacer las proyecciones adecuadas. Ok, entonces, básicamente esta era la última pregunta. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que la información que les hemos compartido haya sido de su agrado, de su interés. Con mucho gusto estamos a su disposición para cualquier detalle que necesiten, cualquier tipo de observación, aclaración, y bueno, cualquier tipo de necesidad. Entonces, mucho gusto el haber estado acompañándolos en la mañana de hoy y seguramente estaremos en contacto.